Así que hoy vamos a estudiar un poco acerca de la historia de Daniel, como un ejemplo de alguien que vivió una vida de fe. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El libro de Daniel es uno de los libros proféticos más importantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Al profeta Daniel se le fueron dadas muchas de las profecías del final de los tiempos que todavía están en cumplimiento. A Daniel, él tuvo una visión acerca de las 70 semanas, un ángel se le apareció y le dio la interpretación de esas 70 semanas, y la iglesia está viviendo en el periodo de esas 70 semanas. Tuvo una visión de los que iban a ser 4 reinos poderosos a lo largo de la tierra, a lo largo de la historia de la humanidad, y también Dios le dio la interpretación de esos reinos, y eso todavía está en cumplimiento. Cuando nosotros leemos los 12 capítulos del libro de Daniel, nosotros nos enteramos que del capítulo 1 al capítulo 6 habla de las vivencias de un joven Daniel que fue llevado cautivo a Babilonia, y los capítulos 7 al 12 hablan de las visiones que tuvo un Daniel ya casi a la edad de 80 años, a quien Dios le reveló lo que iba a acontecer al final de los tiempos. Quiero darte un poco del contexto de lo que está sucediendo en este momento en los versículos que acabamos de leer, porque es importante entender qué estaba aconteciendo no solo en la vida de Daniel, sino en la vida del pueblo de Dios. Israel tuvo 3 reyes iniciales, y estamos estudiando ahorita que estamos leyendo en el devocional la historia de Saúl y de David, se está desarrollando en el devocional diario. Israel tuvo 3 primeros reyes: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Ellos reinaron por un espacio de 40 años cada uno de ellos. Durante 120 años Israel fue una sola nación. Pero la Biblia declara que debido al pecado de Salomón, aquel que le pidió sabiduría a Dios para poder reinar sobre Israel, él introdujo adoración a dioses paganos y levantó altares a dos dioses abominables, en los cuales la población sacrificaba a sus hijos por fuego. Esto no fue del agrado de Dios, y le dijo a Salomón que él iba a dividir el reino. Y el reino de Israel fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue conformado por 10 tribus. 10 tribus que ellos tenían como capital a Samaria. Se conocía como el reino de Israel. Y el reino del sur era el reino de Judá, que tenía como capital a Jerusalén, y estaba conformado por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín. Cuando nosotros leemos la historia que está en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas y otros libros, nos damos cuenta que esa división fue un tiempo de mucha decadencia en el pueblo de Israel, porque los reyes que sucedieron en cada uno de esos reyes, el reino del norte y el reino del sur, continuamente adoraron a dioses paganos, y era algo que Dios les había prohibido que hicieran, y sacrificaron altares y sacrificaron a sus hijos por fuego. Y la historia del pueblo elegido de Dios, cuando se dividió, tuvo un final triste, porque el reino del norte, que era el reino de Israel, fue sitiado por los asirios. Y los asirios llegaron y destruyeron toda la ciudad de Samaria, la capital, y ellos llevaron a las tribus que estaban ahí dispersas por todas las naciones de la tierra. Y de ahí donde sale lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Y quedó solo un reino, el reino de Judá. Pero el reino de Judá tuvo un fin casi igual, porque ellos fueron sitiados por los egipcios por los continuos pecados del pueblo, y luego fueron sitiados por los babilonios, y los babilonios llevaron cautivo al pueblo que había en Judá por 70 años, y esto fue profetizado por el profeta Jeremías que había de acontecer. Ese evento donde el pueblo de Judá fue llevado cautivo, el pueblo, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, se dio en 3 etapas. La primera etapa comenzó en el año 605 a.C. y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Judá, llevó cautivo a un grupo de jóvenes nobles, incluyendo Daniel, del que vamos a leer hoy.
Y después hubo una segunda etapa donde Nabucodonosor volvió a invadir nuevamente Judá y deportó a gran parte de la población, incluyendo al rey Jeconías, y llevó mucha gente cautiva a Babilonia. Y finalmente en el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, el templo de Salomón, y puso fin al reino de Judá. Y esta historia es lo que estaba aconteciendo en el tiempo de Daniel. El pueblo había sufrido. Las 10 tribus estaban dispersas por todas las naciones de la tierra. Las 2 tribus originales de Israel que habían quedado ahora estaban cautivos en Babilonia. Y todo esto había acontecido, dice segunda de Crónicas 36:5. También habla del relato de los primeros versículos de Daniel que leímos. Dice: cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Y dice el versículo 14, porque continúa hablando de lo que había acontecido con 2 reyes posteriores a Joacín. Dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. ¿Tú te imaginas? Los sacerdotes de Dios estaban en iniquidad también, adorando a otros dioses y ofreciendo sacrificios a dioses paganos, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. De hecho, el rey Salomón había levantado una estatua a Acera en el templo de Dios, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Dios es amor y Dios ama a su pueblo. Y en su misericordia y su amor, dice, Él envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y el pueblo judío es llevado cautivo a Babilonia, lo que quedó del pueblo original de Israel. Pero durante 70 años ellos mantuvieron la fe y la esperanza de una palabra que también habían recibido a través del profeta Jeremías, que Dios los iba a traer de regreso a su tierra y que iba a restaurar la ciudad. Esta historia del cautiverio de Israel nos enseña primero la importancia de la obediencia a Dios, pero que también la fidelidad de Dios, a pesar de nuestros errores, permanece para siempre. En medio de las dificultades y las pruebas que nosotros podamos estar atravesando, Dios es fiel con su pueblo. Dile a tu hermano que tiene al lado: Dios es fiel con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante conocer este contexto? Porque en medio de todo ese pecado que te acabo de relatar, es alentador ver que aun cuando 2 naciones, 2 reinos aún divididos estaban en pecado e idolatría, hubieron jóvenes deportados, hubieron jóvenes llevados cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel y 3 de sus amigos, que se mantuvieron en todo tiempo fieles a Dios. Uno pudiera esperar que cuando saca a alguien de su ambiente, de su entorno, de su religión y de su pueblo y lo lleva a otro lugar, se pudiera culturizar y acostumbrar, pudiera decir: bueno, ya lo perdimos todo. Pero aún en medio de un cautiverio, en una nación pagana como lo era Babilonia, hubieron jóvenes que se levantaron en integridad, adoración y fe a Dios en medio de tiempos difíciles que estaba pasando la nación. Hubo un remanente que se mantuvo fiel a Dios. Hablar de Daniel es hablar de un joven que en medio del cautiverio fue fiel a Dios, y Dios lo transformó en un profeta en su voz para 3 imperios, para 4 reyes y 3 imperios mundiales que estuvieron sobre la tierra. También de esto aprendemos que Dios siempre va a levantar un remanente fiel a Él, aunque la sociedad esté sumida en pecado y en maldad. ¿Y sabes quiénes somos ese remanente hoy? La iglesia de Cristo. Porque tenemos un llamado a permanecer fiel a Dios
en medio de todo lo que nosotros estamos viendo que la humanidad está atravesando. De hecho, dice la palabra en Romanos capítulo 11, Pablo hablando acerca de que Dios se ha constituido un remanente en Israel. Dice en el versículo 2: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dice Pablo: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios siempre tendrá un remanente de personas fieles a Él, aun cuando la sociedad esté sumida en pecado y maldad, y la iglesia es ese remanente de Dios. Tú y yo somos el remanente que Dios quiere usar para manifestar su gloria y ser un instrumento para la salvación de las naciones. Por eso, en este contexto histórico, cultural, Dios llama a Daniel a ser un profeta que Él quiere usar. Y dice en el versículo 3 de Daniel 1: y dijo el rey a Aspenas, jefe de su eunuco, Daniel 1 versículo 3, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. Iba a ser una escuela de 3 años de jóvenes talentos que iban a tomar de la nobleza del pueblo de Israel, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y en estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel Belsázar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Después de las victorias que el pueblo de Babilonia tenía sobre pueblo, ellos acostumbraban a llevar cautiva gente y escogían de lo mejor, de la nobleza, de los que estaban más instruidos, para ellos poder después ponerlos dentro del gobierno del rey, en este caso el rey Nabucodonosor. Este entrenamiento duraba 3 años y capacitaba a los jóvenes para servir en el palacio del rey. La palabra dice que ellos le tenían que enseñar las letras y las lenguas de los caldeos. Daniel, junto con 3 de sus amigos, fue expuesto a una enseñanza de un sistema babilónico. Esa palabra enseñar, que le enseñasen, habla de instruir, de adiestrar, de sumergir en un conocimiento. Y la lengua de Babilonia era el arameo. El pueblo de Israel hablaba el hebreo. Pero no solamente querían hacerles partícipes de la lengua, sino que también querían introducir la cultura de Babilonia en esos jóvenes. Y la cultura de Babilonia no era algo agradable para Dios, porque Babilonia era una nación politeísta. Aún el mismo rey Nabucodonosor se consideraba a sí mismo un dios. El programa de instrucción, según se consta en registro histórico, de lo que hacía Babilonia para estos jóvenes, incluía matemática, astronomía, historia. Y cualquiera pudiera decir: ahí no hay problema que ellos aprendan eso. Pero también incluía magia y adivinación, porque ellos iban a ser puestos como sabios al servicio del rey. Y para ellos era importante que ellos pudieran contactarse con sus dioses, que ellos pudieran ser entendidos en los tiempos, pero de una manera como un sortilegio. Para ellos la magia y la adivinación no era diferente al estudio de otra ciencia. Daniel estaba expuesto a una instrucción que iba en contra de lo que él creía, y estaba siendo expuesto a esta enseñanza, pero en todo tiempo Daniel mantuvo su fe y su confianza en Dios. ¿Sabes? Lo mismo está sucediendo con nosotros y con nuestros jóvenes en estos tiempos. Hay un adoctrinamiento, hay un plan a través de los medios para que nuestros jóvenes sean impartidos de una cultura extraña y de un conocimiento que no lleva ni acerca a Dios.
Hoy nosotros vemos a través de los diferentes medios, las plataformas, las redes sociales, las plataformas de internet, las películas, la música, cómo hay un plan premeditado para que principalmente nuestros jóvenes sean impartidos de una cultura que no es la cultura del reino. En este sistema del mundo, como lo llama la Biblia, nosotros estamos expuestos a muchas doctrinas y filosofías, que el único fin es que tú y yo nos apartemos del Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que nunca nosotros debemos de abandonar nuestra fe, ni los principios del reino. Juan capítulo 17 versículo 14, Jesús está orando por sus discípulos y le dice: yo le he dado tu palabra y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Jesús está estableciendo: nosotros no pertenecemos a este sistema de cosas que la Biblia llama el mundo, un sistema que quiere apartarnos de Dios. Y Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Hoy nosotros, a pesar de también estar expuestos como Daniel a una cultura que quiere desviarnos de Dios y de su palabra, nosotros debemos de entender estas palabras de parte de Jesús. Hay una obra que hacer dentro del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Le pertenecemos a Dios y somos del reino de los cielos. Y lo que Cristo oró por nosotros, dice: Padre, yo te pido que los guardes del mal y que sean santificados en tu verdad. En medio de un sistema como el de Babilonia, que hoy en día está queriendo corromper valores, corromper las buenas costumbres según la palabra de Dios, atentar contra nuestra fe, nosotros debemos cada día más santificarnos en la verdad, que es la palabra de Dios. En los planes de Dios, Él permitió que Daniel y sus 3 amigos fueran enviados a Babilonia, pero fueron enviados para hacer una diferencia y, como te decía, impactar el reinado de 4 reyes y de 3 imperios: Nabucodonosor, Belsásar, el hijo de Nabucodonosor, el rey Darío, que era el rey del imperio medo-persa, y el rey Ciro el Grande. Daniel pasó por el reinado de esos 4 reyes. Y todos conocemos muchas historias de Daniel. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones. ¿Sabes qué edad tenía Daniel cuando fue enviado al foso de los leones, aún en contra de lo que quería hacer el rey Darío? Porque el rey Darío tuvo un aprecio grande por Daniel. Tenía más de 80 años. Durante 66 años aproximadamente, Daniel fue un instrumento de Dios y fue sal de la tierra y luz del mundo en la nación de Babilonia. Nosotros también tenemos un llamado a brillar en los lugares donde nosotros estamos. Ciro fue impactado tanto también por la vida de Daniel, que fue quien puso fin al cautiverio de Israel, y él fue el que dio la orden para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Dios no quiere que nosotros salgamos del mundo. Esa es la oración de Jesús. Pero quiere que nosotros no pertenezcamos en nuestro corazón al mundo, que nosotros lo podamos influenciar, que nosotros con nuestra fe podamos ganar al mundo, que nosotros con nuestra fe podamos ser sal en la tierra y luz del mundo, que podamos ser influencia de parte de Dios y una voz de parte del Señor donde sea que nosotros nos movamos. Tu lugar de trabajo, tu lugar de negocio, la universidad, el colegio, tu casa, tu vecindario, es el lugar donde Dios te ha posicionado para que tú y yo podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Dice el versículo 6: entre estos estaban Daniel, y el jefe de los eunucos le cambió el nombre. A Daniel le puso Belsásar, y a los 3 amigos le pusieron Sadrach, Mesac y Abednego. Y ellos querían hacer que a través de un cambio de nombre ellos pudieran adoptar esa cultura. Los nombres en la cultura de ese entonces eran muy importantes porque reflejaban parte de su creencia, reflejaban quiénes eran ellos, reflejaban profecías que habían sido declaradas en la vida de ese joven o de esa persona. Daniel significa Dios es mi juez en hebreo. Y cuando le cambian el nombre a Belsásar, significa aquel a quien Bel favorece.
Bel era el dios principal babilónico del panteón babilónico. Bel era también llamado Marduk y era un rey en la mitología de ellos poderoso. Era un dios, un dios poderoso. Por eso cuando a Daniel le cambian el nombre y le dicen a quién aquel Bel favorece, están tratando de introducir aún en el nombre la cultura babilónica sobre Daniel. Fue un intento del rey por cambiar su lealtad religiosa de estos jóvenes que adoraban al Dios verdadero, que ahora estaban en Babilonia y ellos esperaban que adoraran al Dios Bel. Y sucede hoy lo mismo con nosotros. El mundo quiere que nosotros perdamos nuestra identidad. En esta batalla de la fe que nosotros estamos viviendo día con día, el mundo quiere que perdamos nuestra esencia, quiere darnos calificativos, quiere darnos nombres. Mira todo eso que está sucediendo hoy con la diversidad de género, la diversidad sexual, todo eso que está aconteciendo tratando de confundir la identidad de jóvenes, de niños aún, que ya no saben quiénes son, que ya no saben cómo llamarse. Hoy quizás no nos están cambiando el nombre, pero están queriendo que nosotros cambiemos nuestra identidad. Pero nosotros debemos de recordar siempre y manifestar lo que somos. Somos hijos e hijas de Dios, llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Por eso primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y esto nosotros, si tú eres padre, nosotros estamos llamados a ministrar a nuestros hijos. Porque en medio de esta batalla que estamos librando, esta batalla de la fe, nuestros hijos son un blanco. Querer robar su identidad, querer engañarlos, que ellos no entiendan quiénes somos. Y nosotros, por causa de nuestra familia y de nuestros hijos, tenemos que purificarnos a nosotros mismos como hijos e hijas de Dios que nosotros somos. Daniel aprendió a perseverar en su fe en medio de todo lo que él estaba atravesando. En Daniel capítulo 1 versículo 5 dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. La culturización a la que estaban expuestos Daniel, Ananías, Misael y Azarías no era solamente del lenguaje y del conocimiento, incluía también lo que ellos consideraban que debían de comer. Pero había un gran problema aquí, porque no era solamente un tema de comida. La comida y el vino del rey eran dedicados al dios Bel. Todo lo que el rey comía y de lo cual iba a ser partícipe a estos jóvenes que estaban siendo educados en Babilonia, eran dedicados al dios Bel primeramente, al dios Marduk. Y segundo, lo que ellos proporcionaban posiblemente eran alimentos que en la ley que se le había dado a Moisés y que están en Levíticos capítulo 11 principalmente, eran alimentos que el pueblo sabía que los contaminaban, porque Dios había puesto leyes para separarlos del resto de las naciones de la tierra. Y dentro de esas leyes ceremoniales estaba también qué debían ellos de comer. O sea que estaban atentando primeramente, estaban a punto de probar alimentos que no estaban dedicados a Dios, sino a dioses paganos. Segundo, alimentos que Dios les había prohibido. Y esto afectaba la conciencia de Daniel, porque Daniel, como lo vamos a ver en un momento, había dispuesto en su corazón no contaminarse en esa cultura. Pero también había algo: el rey había dado la orden. Y si el rey había dado la orden, significaba que si el jefe de los eunucos y los jefes que él ponía para que pudieran proveer de ese alimento a los jóvenes, si ellos no lo hacían, era motivo de muerte para ellos. Dice el versículo 8: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Y yo estaba imaginándome esta escena donde está un joven Daniel, es joven, cautivo, de una nación que había sido asediada y derrotada por los babilonios. No tenía derechos, no tenía voz, no tenía voto. Y él se atrevió con valentía y con fe a decirle al jefe de los eunucos: no me obligues a contaminarme con los alimentos que están prohibidos por mi Dios. No me obligues a contaminarme con los alimentos que están prohibidos en mi ley. Y mira qué tremenda la palabra que dice en el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Yo no sé qué impresión pudo haber tenido este jefe de los eunucos cuando este joven le estaba diciendo: yo no quiero contaminarme. Y Dios puso en gracia a Daniel. Pero la respuesta del jefe de los eunucos fue: no, yo tengo que obedecer una orden. Dice que el jefe de los eunucos le dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y a pesar de que tenía gracia y favor delante del jefe, le dice: no, porque yo estoy arriesgando mi vida si yo hago eso. Esa palabra que puso Daniel, no contaminarse, significa ensuciarse, profanar, volverse inmundo. Daniel sabía que no era en sí los alimentos lo que lo iba a contaminar, sino el faltar a la ley de Dios. Y es aquí donde me impresiona mucho a mí el testimonio de la vida de un joven que se dispuso a serle fiel a Dios. Pregunta: ¿quién estaba ahí para evaluar si Daniel cumplía o no la ley? ¿Quién estaba ahí de los sacerdotes del pueblo de Daniel para decirle a Daniel: tú no puedes comer eso? ¿Quién estaba ahí para ser una voz, una autoridad espiritual para Daniel, para juzgar a Daniel si debía o no hacer eso? Era un joven convencido que con su vida podía agradar a Dios. Era un joven que no estaba dispuesto a doblegarse en sus principios, pero tampoco en su fidelidad y amor y adoración a Dios. Eso habla de la integridad de Daniel. Nadie lo podía ver, pero él sabía que en todo tiempo él estaba siendo observado por Dios y que Dios miraba en lo profundo de su corazón. Por eso hablar de Daniel y sus amigos consagrados para Dios, con vidas dedicadas a Él, en medio de un sistema que estaba tratando de contaminarlo a través de la adoración a sus dioses, a través de comer animales inmundos, comer de lo sacrificado a los ídolos, a creer en adivinos y hechiceros, un sistema totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Habla de jóvenes que pueden perseverar en medio de la tentación y en medio de la prueba. Nosotros estamos en este mundo, amado hermano, pero no somos del mundo. Y no estamos llamados a comprometer por nada nuestra fe en Dios, nuestra fidelidad a Dios y nuestra adoración a Dios. Cuando dice la palabra propuso en su corazón, habla de una decisión que él tomó, algo que él determinó, que estaba resuelto a hacer. Ahora, Daniel no lo propuso hasta el momento que le ofrecieron esos alimentos. Fue algo que él ya traía aún desde el momento que fue arrancado de su tierra. Esa palabra propuso en su corazón son palabras fuertes que expresan fidelidad a Dios, a sus principios, a sus leyes, pero también hablan de una determinación a seguir un curso de acción. Cuando Daniel es expuesto a un momento de prueba, él dice: yo ya vengo determinado a serle fiel a Dios hasta las últimas consecuencias. Y yo puedo ver un joven que incluso estaba dispuesto a perder la vida con tal de no fallarle a su Dios. Como Daniel, nosotros debemos de proponernos a obedecer a Dios en todo en este tiempo. ¿Cómo libramos una batalla de la fe? ¿Cómo aprendemos a vivir una vida en donde la fe dirige nuestro actuar? Hagamos propuestas en nuestro corazón. Yo le decía a mi hijo hoy, en realidad cuando yo estoy leyendo esto, hay algo que está haciendo eco en mi corazón, de recordarme una vez más que debemos de deshacernos de todo aquello que a Dios no le agrada.
y deshacernos de todas aquellas cosas que tal vez hemos permitido en nuestras vidas que pudieran parecer tontas, como comer algo o beber algo, pero que a Dios no le agradan. Y es un tiempo donde la iglesia, esa iglesia gloriosa que se está preparando para la venida de su Señor, debe de proponerse en su corazón no contaminarse con nada del mundo. Debe de haber una propuesta, pero no cuando venga la tentación, no cuando venga la prueba. Es algo de lo que debemos de estar convencidos con fe en nuestro corazón. La Biblia no da muchos aspectos de la vida de Daniel antes de ser cautivo. Sin embargo, da luz del carácter que él tenía, de la fe, que le ayudaron a permanecer en Dios. Y Daniel entendió por fe el propósito de Dios en su vida, aún en medio del cautiverio. Él pudo entender que en medio de lo que estaba atravesando había un propósito de Dios que se estaba levantando en su vida. Mira, son muy pocas personas que han tenido un impacto mundial como la tuvo el profeta Daniel. El imperio babilonio, el imperio medo-persa y después al final el imperio persa. Durante más de 60 años él fue algo así como el primer ministro en cada uno de esos reinos. Y la fe de Daniel, como cuando fue echado en el foso de los leones, habló de Dios, trajo gloria a Dios, a tal punto que el rey estuvo tan impresionado de lo que él observó y vio, que mandó un edicto por todas las naciones de la tierra diciendo: el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Lo libró de las fauces de los leones. Todos tienen que adorarlo a él y nadie puede hablar mal del Dios de Daniel. Tú y yo tenemos un llamado a ser personas de impacto en esta tierra, pero si aprendemos a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Es aquí donde encontramos la primera determinación de fe por parte de Daniel en este libro. Él dice: yo me propuse en mi corazón, hice una decisión de que él no se iba a contaminar. Y después dice que Daniel, el versículo 10 dice que el jefe de los eunucos le dijo: no puedo hacer eso. Pero entonces dijo Daniel a Melzar. Él no se quedó con esa respuesta. El jefe de los eunucos le dijo: no, tienes que comer lo que el rey te da porque mi cabeza está en juego. Pero él buscó una respuesta. Él no se quedó con esa respuesta únicamente. Buscó a alguien más y dice que buscó a Melzar. Entonces dijo Daniel al Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, con quien había hablado antes Daniel, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración, de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces Melzar, que había sido puesto por el jefe de los eunucos, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, o sea, lo que estaba dispuesto para ellos, él se lo llevaba aparte, no se los daba, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel encontró la manera, a través de la sabiduría que Dios le dio, de vivir según las normas de Dios en una cultura que no honraba a Dios. Hay veces que nosotros estamos presionados por el medio, en un ambiente de trabajo, en un ambiente de estudio, quizás en nuestra familia. Decimos: pero es que yo tengo que hacer eso, que tal vez tú sabes que no le agrada a Dios, por la presión social, por la presión que ejercen en el trabajo. Pero Dios puede darte la sabiduría, la gracia y el favor para que, si tú te propones en tu corazón no contaminarte, tú serle fiel siempre a Dios. ¿Y qué pasa, pastor, cuando en algún momento es y tengo que hacer algo que yo sé que está en contra de Dios? Es ahí donde pudieras
pudiéramos nosotros tomar determinaciones tales como la de Daniel. Voy a agradar a Dios antes que a los hombres. Proverbios 16:7 dice, y se cumplió en la vida de Daniel: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios movió el corazón de este funcionario de Melsar cuando vio la convicción de estos jóvenes y le permitió que ellos no comieran de la comida del rey. Entonces, hasta este momento nosotros estamos viendo un respaldo de Dios en la vida de Daniel en tres cosas claves. Uno, Daniel alcanzó gracia a los ojos de la persona encargada de decidir. Dios proveyó la sabiduría que Daniel necesitaba en ese momento y propuso un plan alterno que le pareció razonable a Melsar. Y Dios hizo algo milagroso. Yo no creo que hayan sido solo las legumbres las que hayan hecho que el rostro de ellos fuera diferente y más robusto y que la inteligencia de ellos fuera mayor. Yo creo que fue el respaldo de Dios a la fidelidad de ellos. Cada vez que nosotros nos propongamos agradar a Dios, Dios va a dar su gracia y favor sobre nuestras vidas. Y tú lo vas a ver en toda la área. Lo vas a ver en tu trabajo, lo vas a ver en tu negocio, lo vas a ver en tu estudio. Cuando tú pongas a Dios en primer lugar en tu casa y en tu familia, Dios te dará gracia y favor sobrenatural, aún por encima de los que están a tu alrededor. Y después dice en el versículo 18: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y que todos los astrólogos que habían en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Sabes de lo que está hablando ahí cuando dice continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro? Casi 60 años después. Y está diciendo Daniel se mantuvo como un principal en el gobierno de estos reyes. Daniel era un muchacho cuando Dios lo llevó a un proceso de formación y de carácter, un proceso de capacitación. Pero Dios estaba preparando a un hombre de influencia mundial. A veces cuando vemos estas historias, tal vez el contexto no nos hace eco en el corazón y en la mente. Pero hablar de Babilonia, ni un solo país hoy en la tierra tiene la influencia que tuvo Babilonia en su momento. Hablar de los medos y los persas, ni siquiera una nación hoy poderosa en la tierra tiene la influencia que tuvieron estos reinos, de tal manera que marcaron la historia de la humanidad. Y Dios habló de ellos en profecías. Hablar de un joven que tomó una decisión en su corazón de no contaminarse y de vivir una vida de fe, y que Dios lo llevó por un proceso para ser un hombre de influencia, un hombre de estado, un hombre que tuvo influencia sobre reyes, que tuvo influencia sobre imperios mundiales. Es ver a Dios trabajando con un simple muchacho y hacer de él lo que él en su propósito tenía planeado para él. Dios está trabajando con nosotros hoy también. Y tal vez pudiéramos estar en procesos como los que pasaron Daniel y sus 3 amigos. Procesos en los que no entendemos lo que está pasando, donde hay tentaciones, donde hay pruebas. Pero nosotros no sabemos el impacto en la historia de la humanidad y en los libros de Dios que nuestra propia existencia puede tener. Cada proceso que Dios permite que nosotros pasemos, debemos de prestarle atención, porque hay algo que Dios está formando. Pero ¿qué fue indispensable para que la fe de Daniel pudiera desarrollarse a tal punto de ser un profeta a quien Dios le diera la visión de lo que iba a acontecer a lo largo de toda la historia de la humanidad y al final de los tiempos? A quien Dios llamó en 2 o 3 ocasiones en el libro: Daniel, eres muy amado. Que tuvo un encuentro con el ángel Gabriel, que tuvo un encuentro con el ángel Miguel, quien tuvo un encuentro con lo que se dice es una teofanía de Jesucristo en el libro de Daniel.
es un corazón que se propuso ser fiel a Dios en todo tiempo. Y eso es todo lo que Dios quiere de nosotros, un corazón. Porque hasta este momento ellos solo tenían eso, una pureza del corazón y una fidelidad. Daniel y sus amigos tenían fe, tenían confianza y fidelidad. Los dones aún no habían sido manifiestos. Fue después que ellos fueron encontrados mayores que los sabios de Babilonia. Fue después que ellos fueron encontrados con mayor conocimiento, con mayor ciencia, con mayor inteligencia, que a Daniel se le dio la capacidad de poder interpretar visiones y sueños. Ellos no llegaron así de Judá. Cuando llegaron a Babilonia, lo único que tenían es una disposición en su corazón de no contaminarse en Babilonia. Y en el proceso y en la formación de su carácter, Dios los premió con dones y con talentos sobrenaturales. Cada proceso que Dios permite en nuestra vida pudiera ser la capacitación de parte de Dios para ser usado en otro nivel en los planes que Dios tiene en esta tierra. ¿Qué proceso estás atravesando? Yo no lo sé, pero yo sé que Dios está trabajando algo en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? En cada proceso de nuestra vida hay un depósito de Dios que se va estableciendo en nuestras vidas. Por eso no menospreciemos los procesos. Usted sabe que Daniel pudo haber dicho no, rebelarse en contra de todo lo que estaba aconteciendo en Babilonia y decir no, yo no quiero pasar por este proceso, o sencillamente dejarse asimilar por la cultura de Babilonia. Pero en todo momento él entendió que hay algo que Dios estaba formando. Fue similar a lo que pasó con el apóstol Pablo. Él tuvo un proceso de formación antes de ser llamado por Jesucristo, y después él entendió que aún ese proceso de formación le era útil en el ministerio. En Hechos 22:3 Pablo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Esta formación previa de Pablo en la escritura, que lo hizo un hombre poderoso en la escritura, fue algo que Dios utilizó. Y hay muchos procesos que tú y yo hemos pasado que Dios quiere utilizarlos para su gloria. Por eso no menospreciemos los procesos. Daniel y sus amigos al final fueron personas que Dios usó en estos reinos. Ellos habían entendido que era la voluntad de Dios que estuvieran en Babilonia. Qué difícil es asimilar eso. Dios permitió que Babilonia invadiera Judá, el reino de Judá. Es consecuencia del pecado de nuestros padres. Es consecuencia del pecado de nuestros reyes. Y ellos entendían que aún en el cautiverio Dios tenía un plan. Entonces, al contrario de rebelarse en contra del plan de Dios, ellos aprendieron a conservar a Dios dentro de sus corazones para poder persistir y perseverar en medio de este sistema. Y ellos entendieron que Dios había permitido la cautividad con propósito. Mira lo que dice el libro de Jeremías capítulo 29, y aquí está un pasaje que nosotros muchos recitamos. Una carta que Jeremías escribió a los exiliados en Babilonia, a los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dios hablando a todos los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Le está diciendo al pueblo de Judá, ahí donde están siendo cautivos en Babilonia, edifiquen casas, planten huertos, cásense, engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense ahí y no disminuyan, y procuren la paz de la ciudad a la cual lo hice transportar. En lo natural pudiera ser contradictorio que Dios le diga al pueblo: procuren la paz en Babilonia, si se supone que es un sistema pagano, si se supone que es un sistema que está atentando en contra. Pero dice: a la cual yo lo hice transportar, y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios le estaba diciendo a través de Jeremías: 70 años estarán en cautiverio, pero yo me acordaré de ustedes, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando uno entiende propósito en Dios, entiende que, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen a bien. Y Daniel y sus 3 amigos entendieron eso y pudieron multiplicarse, fructificar y prosperar en una nación pagana, pero nunca comprometieron su fidelidad y su fe en Dios. Y Dios no nos está llamando a salir de este mundo nuevamente. Te recuerdo, Jesús dijo: no pido, Padre, que tú los saques del mundo, te pido que los guardes en el mundo y que sean santificados en tu verdad, en tu palabra, porque esa es la voluntad de Dios hoy para la iglesia en medio de este sistema que nosotros estamos viviendo. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento e inclines tu rostro.